Hey, ¿qué tal, hermanitos de la Carbonera 3038? Se tiene que hacer la parte 3 de enlistando todas las locomotoras que funcionaron en México, pero principalmente saben que esta sección está centrado en, pues sí, el recorrido de México en preservar locomotoras. Así que sí, en algunas configuraciones en las que no hay locomotoras conservadas, por eso de repente damos, por así decirlo, un video de historia sobre estos modelos, ¿no? Para simplemente decir que sí existieron en México, simplemente no hay preservadas o viceversa. Por si de repente en alguna configuración de ruedas no digo algún modelo específico, alguna clase específica de locomotora que sí funcionó, es seguramente porque ya hay demasiadas conservadas y por eso no lo siento tan necesario. Pero bueno, vamos a comenzar ya, porque sin duda en este video de las 8 ruedas motrices, madre mía, qué cantidad de locomotoras e historias. En la sección de comentarios ya saben que siempre está abierto para que ustedes aporten e incluso ayuden con información que falte en las bases de datos donde yo saco mi información. Vamos a comenzar primero con la 080, una configuración de ruedas muy inusual en el país. Las únicas ejemplares de lo que se tienen en registros son solo 2 locomotoras, aunque técnicamente son reconstrucciones de locomotoras de tipo 280 hechas en Baldwin Locomotive Works en 1883. La clase referida como C-1 fue la utilizada con unas 2 ejemplares para hacer unas locomotoras más compactas en el patio. Esta reconfiguración a 080 se sabe que tuvo que pasar antes de 1905, donde entró a la flota de Nacionales de México para funcionar en patios, con un cambio de medida de vía a vía de ancho internacional. Se les dio el número 639 y 640. Sobre la 640 no se sabe en qué patio funcionó específicamente, pero de la 639, que actualmente está en display en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros y el Teatro Ferrocarrilero, que tiene el sobrenombre de La Mochita, pues fue una locomotora que trabajó como locomotora de maniobra en Nonoalco hasta su retiro en 1960. Afortunadamente sigue en display hasta la fecha. Aparte del teatro, existe un pequeño museo llamado Museo del Ferrocarril Víctor Flores Morales. Este museo está abierto de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3:30 de la tarde. Por si ustedes quieren pasar, obviamente te van a decir, ¿vienes por boletos del teatro? Tú vas a decir que no, que vas al Museo del Ferrocarril Víctor Flores Morales y ya te dejan pasar. Incluso puedes aprovechar para tomar fotos. Hasta donde sé, sí se puede. Pero ustedes pueden hacerlo y ya me contarán qué experiencia tienen viendo a La Mochita. Pero ahora viene la fiesta, madre de Dios. Locomotoras 280 Consolidation. Una configuración de ruedas mucho más usada que las anteriores. Que digo mucho más, infinitamente más usada que las anteriores. Ya le dedicamos un video a las G030 de Baldwin, hechas en 1921. Al llegar las 27 ejemplares de la 262 a la 289, aunque esto fue en su etapa al entrar en la flotilla de Nacionales de México. Antes tenía la numeración de 189 a 216 en varios ferrocarriles como Oriental a Teciutlán, por ejemplo. Quedan solo 6 modelos conservados, como lo expliqué ya en un video que les dejo aquí. Solo voy a hacer una pequeña aclaración en cierto momento cuando llegue a una locomotora. Y bueno, recapitulemos las 6 conservadas. La locomotora 269, que se encuentra en Toluca, Estado de México, al centro del Boulevard Isidro Fabela. Ya es conocida la avenida como La Maquinita, así que básicamente no es una muy difícil de localizar. Ahora va a la 272, se encuentra en display en la entrada del Parque del Pueblo en Nezahualcóyotl, aquí también en el Estado de México. De ahí nos vamos lejos con la 275, que está en la estación Ferrosur en Puebla Centro. Bueno, ahora vamos con la 279, que No solo hablé de ella en uno, sino en dos videos. En parte del video de solo del modelo G030, también hablé de ella. Uno de los primeros videos
piloto que hice en mi canal personal, que aquí abajo los pueden ver a base de una playlist que se llama, no me acuerdo si primeros videos o videos piloto, algo así le puse a la playlist, los 3 videos pruebas que hice en mi canal personal. La 279, pues bueno, fue de entre tantas que siguieron funcionando todavía hasta la década de los 60s adelante, 70s, 80s, y bueno, la 279 sobrevivió dando recorridos turísticos hasta hace unos 9-10 años, hablando de forma recurrente, ya que sé que fue prendida ocasionalmente para comerciales, videoclips y demás cosas, pero digamos que para el público de forma recurrente, de forma constante, fue hace aproximadamente 9-10 años, digamos sus últimos días operando. Pero bueno, actualmente puedes seguir visitándola en el museo que tiene su nombre, el Museo Vivencial 279 en Cuautla, Morelos. Ahora vamos a la 281, que se encuentra actualmente en display en Jalapa, Veracruz, afuera del Centro Deportivo Ferrocarrilero. Y pues sí, no hay muchísima más información sobre esta locomotora, o bueno, no suficiente como para destacarla. Y de ahí nos tenemos que saltar finalmente a la 286. Aquí hay algo extraño porque pues, obviamente me guié en unas cosas reviendo mi video sobre las G030. Sí, fueron locomotoras que fueron utilizadas claramente en cierto momento en la Revolución Mexicana, pero pues no sé dónde vi que la 286 quedó abandonada en un lugar después de una emboscada ahí por mucho tiempo. Esta historia, hasta donde sé, aparte de que es rumoreada, si fue real se sabe que fue en otro lugar, no en el lugar en el que está actualmente. No sé por qué lo explico de una forma como que la locomotora está en donde se encuentra actualmente en display por esa cantidad de años después de esa emboscada. No, fue en otro lado, la encontraron después de la emboscada, ya siguió trabajando normal, fue retirada como sus hermanas y ya después fue llevado al deshuesadero de Huehuetoca, al cementerio de locomotoras en Huehuetoca, y finalmente se le encontró hogar afortunadamente antes de ser desmantelada en Nepantla, Estado de México, al lado del viaducto en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí está hasta la fecha. De hecho es muy bonito ver las fotos de cómo estaba antes y cómo está actualmente ya repintada y en un bastante buen estado a comparación de cómo estaba. Nada mal, muy buena reambientación para la locomotora. Y bueno, antes de irnos, sí hay cierta información sobre la 262 y la 265. Tampoco es súper nueva, la última actualización fue en 2012, pero parece que la 262 y la 265 están adquiridas de forma privada. La 262 supuestamente está en Monterrey, Nuevo León, y la 265 que usó la azucarera Ciasa en Veracruz hasta 1965. Luego la revendió a una colección privada de alguien en Jojutla, Morelos. Sería bastante interesante saber más información si alguien sabe algo, pero sí, esa es la información que tenemos sobre las G030. Ya después de hablar de las ya muy comentadas en el canal, hablemos de las G023, que ya 2 suscriptores en la sección de comentarios me han pedido hablar de ellas. Modelo hecho por Alco en 1899 y entregadas poco tiempo después. Fueron 13 ejemplares para el ferrocarril central interoceánico de la número 60 a la 72. Con la desaparición paulatina en las líneas de vía estrecha en los 60s en todo el país, el calor de estas locomotoras se fue apagando poco a poco hasta que fue para siempre en 1967. Quedan solo 3 ejemplares conservadas. La primera, en orden, la 67, que es posiblemente la más conocida del modelo. Se le puso el mote de La Petra. Esta locomotora estuvo un tiempo enfrente del Monumento a la Revolución, luego pasó a donde está actualmente el 24 de mayo de 2010, en el Museo de los Ferrocarrileros en la Villa Ciudad de México. Ya le hice su video, de hecho fue el primer video oficial del canal, y ya también la fuimos a visitar en el Museo de los Ferrocarrileros hace unos cuantos meses, así que les estoy dejando en este preciso instante en la sección de etiquetas ambos videos para que los vayan a checar. Hablemos de la 69.
Esta locomotora se encuentra en Nacosari de García, Sonora. Después de tener una vida de conservación en Monterrey, Nuevo León, pasó a Paredón, Coahuila. En este lugar se le puso el número 501, ya que recordemos la historia del héroe de Nacosari, Jesús García, y su mítica locomotora 501. Entonces se le puso este número y ahí estuvo por unos cuantos años hasta que finalmente llegó a Nacosari, donde la podemos encontrar actualmente portando ese número, constantemente con repintadas y muy buenas reambientaciones en su zona en la que está, en una glorieta muy importante. Pero realmente, para su información, esta locomotora es la 69, una hermanita de la Petra. Ahora hablemos de la número 70. Esta locomotora está recibiendo la entrada en Empalme, Sonora, donde está hasta la fecha. Con todo y el paso del tiempo, robos de piezas y las malas condiciones del exterior, pero ahí sigue recibiendo a todos los que entran por la carretera a Empalme, Sonora. Y bueno, ahora hablemos de el curioso caso de las GR031 o GR3. Un caso muy especial porque contiene dos leyendas del ferrocarril mexicano. Llegaron primero 5 locomotoras GR031 hechas por Alco en 1936, abarcando la numeración de la 290 a la 294, pero llegaron después las míticas 295 y 296. Vaya huella que dejarían estas dos locomotoras en la historia del ferrocarril mexicano. Desde inicios de los 40s, los talleres en Acámbaro buscaban el permiso del gobierno para hacer una locomotora a vapor totalmente en los talleres, solo usando de base los boilers de Alco. El permiso se consiguió y en ese mismo año de 1942 salió la hermana mayor 295 a servicio gracias al trabajo del taller y en supervisión del maestro mecánico José Cardoso Telles. Este deseo se convirtió en una realidad, tanto así que esta locomotora fue nombrada como la hermana mayor por la misma razón de que ya tenían la idea de lo antes posible ponerse manos a la obra para armar una segunda locomotora. Y así fue. El 10 de junio de 1944 llegó la Fidelita 296, sumándose así 2 locomotoras más a la familia de modelos G031. La razón por la que puse el término G3 también aquí es porque este término vas a ver que está utilizada también para estas locomotoras, ya que a inicios de los 60 fueron cambiadas de vía angosta a vía de ancho estándar la mayoría de las locomotoras G031, sino que básicamente todas, si no me equivoco, en cierto momento. La 295 fue de las primeras, tomando el número 901, donde se le empezó a perder la pista. Solo unas fotos gracias a gente en unos talleres de Oaxaca. Lo curioso es que todas las locomotoras retiradas tienen forma de rastrear su paradero, y aquí nos estamos refiriendo a si fue a una chatarrera después de su retiro. Ya saben, los famosos cementerios de locomotoras. Sobre la 901 nunca se supo nada más. Incluso se rumorea que fue vendida a Centroamérica o Sudamérica, ya que esta, al igual que la Fidelita, a base de declaraciones de los trabajadores de Acámbaro, eran en fuerza tractiva un 27% más potentes que las de Alco, por lo que no es descabellado pensar que fueran locomotoras reconocidas por su gran fuerza y que hayan querido ser adquiridas por otros ferrocarriles. O también se dice que 2 locomotoras para un ferrocarril escénico de Colorado, tras adquirirlas en Oaxaca, y entre ellas vemos la numeración de la 901. Puede ser, gracias a la nota de Livesteam de noviembre de 1965, que deja implícito que sí fue así, por lo que amigos del ferrocarril de Acámbaro siguen rastreando si esto es cierto, y ahí en fuera hay 3 locomotoras GR3 conservadas,
Hablemos enumeración de vía de ancho estándar para ubicarlas más rápido. Primero, la número 900, que no pude encontrar su número de vía angosta. La razón por la que lo vamos a hacer así es precisamente por esto, porque no fue directamente cronológica la renumeración por el cambio de vía a ancho estándar. O sea, la 290 no fue la 900. Y lo podemos ver porque en la 295 fue la 901. Entonces no tendría sentido que fuera en orden de vía angosta 291 y luego saltar a la 295. ¿Me explico? Más bien, el número que se les puso a partir de la 900, pero se encuentra en las afueras de la antigua estación en Durango. O sea, Durango Centro. Luego vamos con la 903, que fue hecha no por Alco, sino por Baldwin en 1910 y que se unió tras un tiempo trabajando en otros ferrocarriles como la 297, siguiéndole directamente en vía angosta a la Fidelita, pero solo fue cosa de renumeración. Finalmente se le dio el número 903 con su vía de ancho estándar y está al lado de la estación de Acámbaro junto con la Fidelita. Exacto, vamos a contar de la historia de una de las dos hechas al 100% en Acámbaro que sigue conservada. La segunda locomotora armada en Acámbaro también se perdió de vista para la gente de su hogar en Acámbaro tras este cambio de vía de ancho estándar, e incluso no se sabía, como en el caso de la 295, su número. Ahí sí se sabía que fue la 901, pero muy poca gente conocía el número que se le dio a la Fidelita, que por cierto fue nombrada así en honor a la difunta hija del matrimonio Ortiz, que era el gerente del ferrocarril, y su esposa. Un ferroaficionado americano, John Kirchner, les habló de una locomotora en display en Cañitas de Felipe Pescador en Zacatecas, de número 907, y que tenía sospecha de que era la Fidelita, porque tenía ciertas cosas diferentes a las otras locomotoras como la 900 o la 903. Así que la gente de Amigos del Ferrocarril analizó la locomotora y se reconoció que sí era ella. Tenía las características únicas de la manufactura mexicana. Se hicieron las gestiones correspondientes y finalmente la llevaron de vuelta a su hogar, y hoy lleva de nuevo la numeración 296. Y aunque un tiempo había una pequeña reja nada más con una puertita para incluso ingresar si tú le pedías a alguien, tras unos vándalos que robaron los manómetros, la tapa de caldera, rompían los vidrios, pues ahora tristemente la seguridad de la Fidelita subió un poco de nivel, y si quieres visitar ya hay una reja alta con protección de alambre arriba. En ese gran complejo que conforman los antiguos talleres de las dos locomotoras a display y la vieja estación que contiene el Museo del Ferrocarril José Cardoso Telles en Acámbaro, Guanajuato, sin duda es algo que te daría una experiencia increíble como ferroaficionado, y si tienes las ganas de ir, contáctate con el museo, la verdad se ve que vale bastante la pena. Ahora pasemos a hablar de las únicas modelo GR28 que quedan conservadas, hechas por Baldwin en 1946. Primero, la 212. Esta locomotora se encuentra en la glorieta principal de Apizaco, Tlaxcala. En un inicio se encontraba a nivel de piso en esta glorieta, pero ahora se le dio un pequeño puente elevado que la hace ver muy curioso y sin duda de las postales principales del pueblo. Y la segunda es, a sorpresa de nadie, también otra locomotora que porta el número de la mítica 501. Realmente esta locomotora, que se encuentra en Nogales, Sonora, es la 218. Ambas locomotoras formaron parte de la flota del Ferrocarril Central Mexicano y de Nacionales de México. Hora de hablar de la GR32, clase muy curiosa, hechas por Alco en 1907. Solo una queda en conservación, la locomotora del Ferrocarril Sonora Baja California 2703, que también en Nacionales de México usó el número 1344. Esta locomotora se encuentra en el Parque de Mexicali, conocido como Parque La Locomotora, que siempre tuvo bastante movimiento de los niños y de la gente turista.
hasta que en la pandemia del 2020 hizo que el abandono temporal diera tiempo a que personas con malas intenciones la convirtieran en un, como se le conoce coloquialmente aquí en México, picadero, para meterse sustancias indebidas, grafitear y robar partes de la locomotora, como la campana, que por mucho tiempo era de lo más llamativo de este parque, ya que se podía tocar cuando había acceso a la cabina. Lo bueno es que en 2023 Dionisio Chomina, que tenía buenos recuerdos desde niño, juntó un equipo para sacar las malas personas de ahí. Limpiaron la zona y dieron trabajo a gente en situación de calle para tener el lugar limpio, la máquina repintada y obviamente siempre con un ojo atento a que no vuelva a suceder algo así a este gran patrimonio ferrocarrilero de Mexicali. En la estación Matías Romero en Oaxaca se encuentra una locomotora hecha en 1899 de modelo G6 de número 535, que también usó el número 74 cuando estuvo en un tiempo en Nacionales de Tehuantepec. Sigue en display hasta la fecha. Igual una locomotora hecha en 1904 queda siendo la única de modelo G024 hecha por Kerr Stuart & Company para la línea de San Marcos vía Oriental a Teciutlán. Fueron 5 locomotoras. Tras la renumeración de 1930 en Oriental Mexicano, llevaron el número de 142 a 146. Solo la 143 queda conservada, tras su retiro en el 68, justamente en display en Oriental Puebla. En la estación Frontera en Coahuila se encuentra otro ejemplar único en preservación, un modelo GR34 de Alco, hecha en Cook Works en 1902, donada en los patios de la estación en 1965 y sigue ahí hasta la fecha. La compañía minera de Chihuahua, que funcionó en Santa Eulalia, adquirió también locomotoras de esta configuración de ruedas, unas hechas por H.K. Porter en 1925. No se sabe cuántas se adquirieron, pero se sabe que solo hay una conservada, la número 6, que se encuentra en Aquiles Cerdán, Chihuahua, en una plataforma giratoria muy antigua. La locomotora número 3 de Ciasa, sí, la misma azucarera que adquirió la 265 y la revendió a un usuario privado, tenía otra locomotora de esta configuración de ruedas numerada simplemente como 3, que era realmente su número anterior cuando funcionaba en el ferrocarril Coahuila y Zacatecas, y también estuvo esperando compra, que nunca llegó. La locomotora, hecha por Baldwin en 1898, sigue oxidándose fuera de la sede de la azucarera en Juan Díaz Covarrubias, Veracruz. Aunque otras Baldwin, pero de 1904 para este mismo ferrocarril de Coahuila y Zacatecas, está en el Museo de Puebla, la número 10. Sin duda te da una mejor imagen de cómo se veían las 280 de Coahuila y Zacatecas. Y pues bueno, es sin duda una locomotora muy bonita. También las 280 de Coahuila y Zacatecas número 1 y 12 fueron adquiridas por ferrocarriles en Estados Unidos. La número 1 se encuentra esperando ayuda de restauración en Midwest Central Railroad en Mount Pleasant, Iowa. Y la número 12 está en Colorado Central Station Casino en Black Hawk, Colorado. Ninguna en operación, solo una en espera y otra sí está en display en una condición un poco mejor. Otra locomotora hecha por Baldwin en 1899 en Filadelfia, sin registro de su tipo de modelo o clase, fue entregado a Ferrocarril Mexicano, antes de Potosí Río Verde, y se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, afuerita en la estación que sigue siendo utilizada para el Chepe Express. Un tiempo traía su número 001, que era el del Ferrocarril Mexicano, aunque ahora trae de nuevo el 2 que tenía en Río Verde, pero con el tender a alusión al Chepe, con las siglas de Chihuahua al Pacífico. Un dato curioso es que su boiler no es original de 1899, ya que fue cambiado por el desgaste del tiempo en 1946. Una locomotora muy interesante. También hay que hablar de la locomotora número 40,
clase G20, hecha por Baldwin en agosto de 1881, esto haciéndola la locomotora conservada en México más antigua, llegando para el ferrocarril central mexicano, y agarró el número 1, y desde esos años finales del siglo XIX se ganó el sobrenombre de La Guadalupe. Entrando el siglo XX tuvo el número 61 y trabajó por mucho tiempo más, hasta 1950 que finalmente se le dio el número 40. Esta locomotora se retiró en el 56. Estuvo un tiempo en display en Pantaco, Ciudad de México, cerca de una estación donde solo pasaban los trenes de carga. Y finalmente llegó donada a donde se encuentra en la actualidad, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. Damas y caballeros, ya casi terminamos con las Consolidation. Vamos ahora con la clase GR20. Hay 5 preservadas, hechas por Baldwin de 1921 a 1924, aunque otras fueron hechas por Alco, principalmente el último lote de 1924. Seguramente de los tipos de locomotoras 280 más avanzados y modernos que vio el país. 55 unidades llegaron, con la numeración de nacionales de México de la 1137 a la 1191. Estas locomotoras fueron retiradas de servicio regular en septiembre de 1963. La primera, la 1137, hecha por Alco, sirvió también en Sonora, Baja California, con el número 2702. La encontré portando ambos números en su actual lugar de display en la estación de Benjamin Hill, junto a las letras del pueblo. La 1140, Alco, también está igual conservada en el Museo del Ferrocarril en Torreón, Coahuila. La 1150, igual hecha por Alco, está conservada en el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. Esta locomotora puede ser la más popular de la clase, al dar varias excursiones en los 80s y 90s, parte de aparecer en varios comerciales y películas. La más famosa siendo Indiana Jones and the Curse of the Jackal de 1992. La 1170, hecha por Baldwin, ya no por Alco, de 1924, es uno de los íconos en Tierra Blanca, Veracruz, ya que se encuentra en display cerca de la zona donde era la estación del ferrocarril. Por último, la 1182, igual hecha por Baldwin de 1924, esta encontró hogar en San Luis Potosí, por más que estas locomotoras nunca funcionaron en estas tierras. Siempre fueron más utilizadas en la zona del Bajío, primero en una glorieta frente al Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí, pero en mayo de 2012, finalmente para evitar más vandalismo y daños, se metió a la parte delantera del museo, donde la podemos seguir viendo hasta la fecha, en San Luis Potosí Centro, en este maravilloso museo, ya que se tenían ciertos aditamentos resguardados de la locomotora dentro del museo que no se ponían en su estancia en la glorieta, para evitar que se las robaran, obviamente. Y actualmente tiene una apariencia de lo más completa, como lo podíamos ver en su época de servicio. Actualmente ya con seguridad en la reja del museo, y esto es sin duda una muy buena noticia, y qué bueno que se hizo esta decisión, ya que es posiblemente la que se encuentra en mejor estado de toda la clase. Ahora hablemos de la 082. Bueno, estas locomotoras en general no hubieron en el país, y hasta donde sé no hubo ninguno en Norteamérica, así que no hay 082. Ahora pasemos a 282, Mikado. Hay información de 2 locomotoras conservadas. Primero hablemos del Ferrocarril Mexicano del Pacífico, MDP, su locomotora número 4, pero no hay nada hasta la fecha que nos demuestre que está conservada, aunque en esta base de datos nos dice que sigue en el complejo de la azucarera en Los Mochis, Sinaloa, donde trabajó junto con sus hermanas. Si tú te metes a ver, está totalmente desierta y abandonada. Solo sabemos que la número 2 está en una zona aparte, sin su tender, pero la número 4, la tipo Mikado, no sabemos nada, y seguramente ya sabemos qué pasó. No sé si recuerden en el video anterior de la serie que hablamos del Museo de Transportes Interactivo que estaba en Jalapa, Veracruz, pero ahora es un centro del DIF, que no hay ningún problema con eso, siempre y cuando se haga un comunicado de qué sucede con el acervo de cada cosa expuesta, por el valor histórico y cultural que tienen. Aunque no le pude seguir la pista a la locomotora de Cananea número 8 en la parte anterior de esta serie, la locomotora que portaba el número 1924, sí sé qué pasó con ella.
Esta locomotora Mikado, que trabajó en Osan Graysonia Lumber, sí, un nombre bastante extraño, y luego en Asarco Mexicana, fue hecha por Baldwin en 1916. Esta locomotora desde el 2014 está en el Boulevard de Poniente 7 en Orizaba, Veracruz, presentada como el Emperador del ferrocarril mexicano, el único ejemplar Mikado del país que podemos decir con certeza que sigue conservado. Bueno, hemos hablado de MDP y de una locomotora en Veracruz, pero ¿qué tal la vieja confiable Nacionales de México? Pues sí, hubo locomotoras Mikado. Sobre la KR1 fueron unas primeras 5 locomotoras hechas por Baldwin, después las KR2, que unas fueron por Baldwin y otras por Alco, y finalmente las KR3, que fueron hechas tanto por Alco, tanto por Baldwin, tanto por Lima Locomotive Works. Las primeras 5, la 2101 a 2105, son las KR1, y de la 2106 a la 2145 son las KR2. Y bueno, las KR3 ya fueron retomadas tiempo después, desde la 2200 a la 2224. Estas últimas registradas como Light Mikado al ser más ligeritas que las demás. Generalizando en las 3 clases de locomotoras, todas fueron entregadas entre 1918 y 1924. Solo para dejar claro que México en general no es de que no usara Mikados, simplemente solo queda una realmente conservada. Bueno, ahora hablemos de las 480, 12 Wheelers. Justamente en la introducción del video pasado, donde hablé de las Hudson 464, y de la historia específica de la 2708, fue que antes del pedido de las Hudson destacó otro de Nacionales de México, unas 480 de clase PR8, hechas y entregadas por Baldwin en 1935. Fueron 5 de la 3000 a la 3004 y tristemente no queda ninguna conservada, ya que después de esta encontré una foto de otra clase de 480, pero no pude encontrar exactamente qué clase de locomotora y por qué empresa o compañía fueron hechas. Pero es todo lo que se sabe de 12 Wheelers o 12 ruedas que funcionaron en el país, tristemente ninguna conservada. Bueno, nada más vamos a ponerlo por trámite. 084, pues bueno, esta clase de locomotoras igual es nada común en Norteamérica, así que no hay nada. 482, locomotoras Mountain, no hay en conservación, y aunque yo dije en el video de la locomotora chilena 820 que yo no encontré nada sobre locomotoras Mountain en México, finalmente encontré esta imagen de la locomotora número 3306, pero no puedo encontrar específicamente cuál era el nombre de la clase. Si alguien sabe más sobre las locomotoras Mountain de Nacionales de México, desde qué número abarcaron y también el nombre de la clase, en qué años se hicieron y demás, obviamente es información muy importante. Pero sí, lo importante del video, que es hablar de las locomotoras conservadas, no hay nada conservado. Ahora hablemos de las Berkshire, locomotoras 284. Parece ser que las Berkshire más pequeñas para uso en Estados Unidos fueron las locomotoras de clase F1 de Baldwin para Norfolk Southern Railways, hechas en 1940, y 5 ejemplares de la clase fueron a apoyar la flota de Nacionales de México en la década de los 50. Las que originalmente en Norfolk Southern Railways fueron de la 600 a la 604 pasaron a ser en México de la 3350 a la 3354. Y eso es todo lo que se sabe de locomotoras Berkshire en México. Y bueno, ahora agárrense, damas y caballeros. 484 Northern. Pues bueno, ¿qué les digo sobre las locomotoras Northern en México? Pues ya he hablado bastante sobre estas locomotoras, que coloquialmente se conocen como Niágaras, locomotoras presidenciales, de muchas formas se les dice. La clase es QR1. Fueron adquiridas, vamos a decir que para redondear, todas estaban aquí para 1946. Fueron 17 hechas por Alco y 15 hechas por Baldwin. Fue de una forma intermitente. Las primeras de Alco fueron de la 3025 a la 3032. Luego entró Baldwin con sus 15 ejemplares de la 3033 a la 3048. Y luego Alco retomó el último y final lote de la 3049 a la 3056. Y bueno, quedan 12 locomotoras conservadas.
Ya hablé específicamente de mi afición por saber dónde estaban todas estas locomotoras en literal el primer video que he hecho sobre ferrocarriles, igual en mi canal personal. Ya les dije dónde pueden acceder a sus videos. También ya hablé de ellas en el canal, principalmente para hablar específicamente de el por qué les habrán dicho coloquialmente como Niágaras. Pero sí, primero tenemos que hablar de la 3027 que se encuentra en Parque La Liberación en Guadalajara. Luego hablemos de la 3028. De esta locomotora le dediqué también su propio video, solo la 3028, ya que su historia es algo trágica. En Estados Unidos se vieron interesados en darle una oportunidad a esta locomotora para que funcionara una vez más, por lo que fue llevado a Iveland, aunque actualmente ya hemos visto que un explorador urbano la encontró en un lugar más remoto. Así que no sabemos qué rayos va a pasar con esta pobre locomotora, que quedó totalmente, pues ya saben, desarmada, solo con parte del boiler y de las ruedas originales. Ahora vamos a hablar de la 3030, que sí también tiene su video, que se encuentra en la avenida cerca de la estación, allá en Zacatecas Centro. La 3031, que no le he dedicado un video, pero fuimos ya al museo de Huehuetoca. Se encuentra justamente en uno de los patios que sirve de parque recreativo, pasando un puente vehicular al lado del museo, allá en Huehuetoca, Estado de México. La fuimos a visitar. Vean también el video de la visita del museo de Huehuetoca, muy buen video del canal. La 3033, que se encuentra en el Centro Cultural Ferrocarrilero en Pachuca, Hidalgo. Esperen el video del jueves, porque ahí vamos a verla de cerca y con todo detenimiento. 3034 se encuentra en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. Esa no la hemos visitado, no le he dedicado video, pero próximamente esperemos verla por allá en Puebla. La 3035, que estuvo un tiempo en el Parque Rodolfo Landeros en Aguascalientes y después fue traspasada al lugar en el que está actualmente, también en el mismo estado de Aguascalientes, pero en el complejo de las Tres Centurias. Después la 3036, que se encuentra en el Parque Explora de León, Guanajuato. La 3038, que estuvo un tiempo en el famoso Mutec, en una de las secciones del bosque de Chapultepec aquí en la Ciudad de México, y que luego, tras el abandono, encontró hogar a las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también cerca del Museo del Mamut. Podemos poner de referencia tanto ese museo como también el Museo Militar de Aviación, están sobre el mismo corredor. Y pues sí, ahí está la locomotora que le dio el nombre al canal. La 3039, que se encuentra en el Parque Niños Héroes en Monterrey, Nuevo León. La 3040, que se encuentra en la entrada vehicular o avenida principal, como le quieran decir, de Oriental, Puebla. Finalmente nos tenemos que saltar de la 3040 hasta la 3056. La última locomotora de todas las QR1 afortunadamente está conservada en la estación Bernal, en Tequisquiapan, Querétaro. Y bueno, hermanos, madre santa, qué video. Tengo la voz cansadísima, llevo casi una hora hablando. Obviamente voy a recortar más cosas para que no quede con esta duración, pero si a ustedes les gustó, dejen su like, compartan, suscríbanse. Como siempre, comenten. Cualquier clase de cosas, correcciones siempre son buenas para la retroalimentación. Aparte de suscribirse, si quieren contenido más profundizado, si quieren ciertos privilegios y obviamente apoyar al canal, pueden unirse bajo membresía. Existen 2 membresías, pero bueno, no se preocupen, de todos modos el contenido regular en el canal siempre va a estar ahí. Es simplemente que ustedes apoyen y yo les dé también más contenido y más cosas a cambio. También está activado la opción del super chat, pero sí, eso es básicamente todo. En este instante les está saliendo un video recomendado, vayan a verlo. Nos vemos este jueves con el video de la visita del Centro Cultural Ferrocarrilero en Pachuca. Me tengo que ir porque tengo cosas que hacer, principalmente básicamente ya empezar a editar ese video y la versión extendida para los miembros. Yo los veo pronto, hasta la próxima, adiós.